estar. Cristo muy pronto vendrá. Un nuevo sol de un nuevo día va a brillar. Cuando regrese Jesús, pronto vendrá. Muy pronto vendrá. Un poquito más, y el que ha de venir vendrá. Porque queremos motivarte a estudiar profundamente la palabra de Dios. Porque alrededor nuestro las señales indican que Cristo viene pronto. Proyecto Sion es una plataforma virtual que tiene el propósito de entrar hasta tus hogares y entonces llevarte el mensaje de salvación en Cristo Jesús, porque Jesús viene ya. Sintonícenos en YouTube, Proyecto Sion en Facebook, en la mañana en los devocionales, el blog de Proyecto Sion, y únete al grupo de oración de Proyecto Sion. Jesús, no lo olvide, viene pronto. Pronto Jesús volverá. Habla, Señor, a mi alma, hable tu dulce voz, susurra en tiernas notas, tú no estás solo, no. Mi corazón prepara, presto a escuchar tu ley, canciones mi alma llenen de gratitud y fe. Háblame en dulces notas, háblame con amor, ya la victoria es tuya, no tengas más temor. Háblame cada día, hable tu tierna voz, susurra en mis oídos, tú no estás solo, no. Habla a tus hijos siempre, dales tu santidad, llénalos de tu gozo, enséñales a orar, a ti consagren todo, vivan tan solo en ti, traigan tu reino pronto, vean tu rostro aquí. Háblame en dulces notas, háblame con amor, ya la victoria es tuya, no tengas más temor. Háblame cada día, hable tu tierna voz, susurra en mis oídos, tú no estás solo, no. Habla cual lengua antiguo, diste tu santa ley, tus testimonios siempre quiero guardar por fe, quiero magnificarte, quiero a tu gloria dar el grato testimonio de obedecer y amar. Háblame en dulces notas, háblame con amor, ya la victoria es tuya, no tengas más
estás solo, no. Cuenta una historia que un niño estaba remontando su barrilete. Como había neblina y el barrilete había volado muy alto, no se lo veía. Un hombre iba pasando por allí y curioso le preguntó: ¿qué estás haciendo? El chico le dijo: remontando mi barrilete. El hombre miró que el niño tenía el hilo en la mano, pero no veía el barrilete. Entonces le preguntó: ¿y cómo sabes que está ahí si no lo ves? A lo que el chico le respondió: porque puedo sentir sus tironcitos. Con Dios nos pasa algo parecido. No lo podemos ver, pero podemos sentir su presencia, sentir sus tironcitos. La Biblia nos dice que Dios es uno. Efesios capítulo 4, versículo 6 nos dice: un solo Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Dios es tan grande. Podemos ver su realidad incluso en la naturaleza, porque tiene que existir una mente superior para diseñar todo esto que hace posible la vida. También la historia nos confirma la realidad de Dios, porque nos dice que Jesucristo existió y la Biblia nos explica que Jesús vino a revelarnos la realidad de Dios. Ahora, Dios siendo uno, la Biblia nos explica que existe en tres personas. Por eso Jesús dijo que el bautismo debe ser en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28, 19. Y uno de los textos más contundentes que nos explica quién es Dios, lo encontramos en 1 de Juan 3, 1, y dice así: miren qué amor nos ha dado el Padre para que nos llame sus hijos, para ser llamados hijos de Dios. ¿Quién es Dios? Alguien que nos ama tanto que nos llama a sus hijos. Borges dijo: he cometido el peor de los pecados, no he sido feliz. Yo creo que el peor de los pecados es no descubrir el amor de Dios. No te quedes sin descubrirlo. Abre tu corazón y comenzarás a sentir sus tironcitos. Bueno, yo nací y crecí en un hogar violento, donde yo no tenía autoestima ni me sentía valorada, pero cuando empecé a estudiar la fe de Jesús y conocí a Jesús y que Dios me amaba así como yo era, para mí fue como que me atravesó el corazón, y ya pasaron 34 años de eso. Yo tenía 17 años nada más, pero me sigo emocionando y me sigue motivando ese amor para seguir adelante. Por eso me gusta mucho de la hojita 2, el amor de Dios, como el salmista lo dice, ¿no? Se inclinó a mí y oyó mi voz, y que Dios, siendo Dios, se incline para escucharme. Ay, para mí eso es un refugio para los momentos de debilidad, de tristeza. Como mamá uno guarda tristezas que los hijos no saben o no pueden entender, pero que sí Dios los entiende. Y que sí Dios, siendo Dios, lo ve, y que Él es el que siempre está con nosotros. Él es el que siempre me sostiene, por eso es mi papá, mi refugio, mi sostén y mi guía desde hace 34 años. Y como dice Mateo, que lo siga haciendo, y en respuesta a ese amor, a seguirlo a Él hasta que Él venga a buscarnos, ¿no? Gozoso medito en la tierra, mejor al ponerse mi sol llegaré. Cuando me halle por gracia con Cristo el Señor, la corona de estrellas tendré. Una bella corona de estrellas tendré por las almas que a Cristo llevé. Llegue al hogar de la dicha sin par, la
corona de estrellas tendré. De la fuerza de Dios esperando el poder trabajar, quiero siempre llorar por las almas y al fin cual estrella saber que en mis sienes irán a brillar. Una bella corona de estrellas tendré por las almas que a Cristo llevé. Cuando llegue al hogar de la dicha sin par, la corona de estrellas tendré. Oh, qué gozo en los cielos será para mí, vivas gemas poner a sus pies y tener en mi frente corona que allí orden joyas de tal brillantez. Una bella corona de estrellas tendré por las almas que a Cristo llevé. Cuando llegue al hogar de la dicha sin par, la corona de estrellas tendré. Una mejor manera de vivir, con el pastor Robert Costa. Pregunto, ¿cómo hueles? No me refiero al perfume de marca que usas. Veamos lo que dice la palabra de Dios. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. He oído de que en ciertas partes de África existe una frutita conocida con el nombre de fruto del gusto. Porque al comerlo afecta el sentido del gusto de tal manera que todo lo que prueba la persona que lo ha comido resulta dulce. Horas después de haber comido el fruto del gusto, las frutas áridas adquieren un sabor dulce y delicioso. ¿Sabes que el Espíritu de Cristo es el fruto del gusto del cristiano? Cuando este poder invisible está presente en nuestra vida, nada de lo que Dios permite que nos acontezca resulta perjudicial para nuestro eterno bien. Sí, vendrán pruebas, pero para nosotros serán instrumentos del Señor destinados a desarrollar en nosotros un carácter cristiano. Pero no solo eso. Cuando el Espíritu de Cristo está en nosotros, endulza las relaciones entre los cristianos e incluso tiene un efecto benéfico sobre los que no siguen a Cristo. Todo cristiano espera un derramamiento especial del Espíritu de Cristo antes de la segunda venida de Jesús. Pero se nos advierte que, dice mi escritura favorita, dice, únicamente los que estén recibiendo constantemente nueva provisión de gracia tendrán una fuerza proporcional a su necesidad diaria y a su capacidad de emplearla. Y ella continúa diciendo, en vez de esperar algún tiempo futuro en que, mediante el otorgamiento de un poder espiritual especial, sean milagrosamente hechos idóneos para ganar almas, se entregan diariamente a Dios para que los haga vasos dignos de ser empleados por Él. Y ella termina diciendo, diariamente están aprovechando las oportunidades de servir que están a su alcance. Diariamente están testificando por el Maestro donde quiera que estén, ora sea en alguna humilde esfera de trabajo o en el hogar o en algún ramo público de utilidad. Esto está en el libro Hechos de los Apóstoles, uno de mis libros favoritos, en la página 45. Por eso, al formularte esta pregunta, que me la hago a mí mismo también, es algo que tenemos que reflexionar. ¿Estoy yo a la altura de esto? ¿He participado yo del fruto del gusto del cristianismo y lo pone en evidencia mi vida? ¿Cómo reacciono ante las pruebas de la vida? ¿Las considero instrumentos de Dios para perfeccionar mi carácter? Tal vez notan los demás la presencia de Cristo en mí. ¿Tiene mi vida el dulce sabor de Cristo? Pablo dice que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. No importa cuán elevada sea nuestra profesión de fe, si no tenemos el Espíritu de Cristo, no somos verdaderos cristianos. Pero amigo y amiga, hay esperanza, porque si nos falta el Espíritu de Cristo, podemos tenerlo si nos alimentamos diariamente de su palabra. Y al hacerlo, estaremos satisfechos de hacer lo correcto,
de hacer buenas obras. Y es así, es una mejor manera de vivir. Oigo del Señor la voz llamando, ¿quién irá este día a trabajar? ¿Quién me traerá a los perdidos? ¿Quién la senda angosta mostrará? Habla, oh Dios, háblame, habla y pronto te contestaré. Habla, oh Dios, háblame, habla y yo respondo, heme aquí. Cuando el mismo Dios tocó al profeta, dándole un nuevo corazón, y este oyó la voz que le llamaba, heme aquí, él pronto contestó. Habla, oh Dios, háblame, habla y pronto te contestaré. Habla, oh Dios, háblame, habla y yo respondo, heme aquí. Muchos miles y millones mueren en la más completa oscuridad. Anda pronto tú a rescatarlos, y al Maestro voy con voluntad. Habla, oh Dios, háblame, habla y pronto te contestaré. Habla, oh Dios, háblame, habla y yo respondo, heme aquí. Pronto ya no habrá misericordia para esta pobre humanidad, y entonces se oirá el Maestro que dirá: bien hecho, siervo fiel. Habla, oh Dios, háblame, habla y pronto te contestaré. Habla, oh Dios, háblame, habla y yo respondo, heme aquí. ¿Dormir bien nos hace más inteligentes? ¿Realmente contribuye con nuestra salud? Nuestra vida es como una rueda, y cada uno de los 8 remedios naturales son los ejes que permiten que la rueda funcione adecuadamente. Al romper uno o más de estos ejes, esta dejará de funcionar, dejando a nuestro cuerpo en estado vulnerable frente a las enfermedades. Cada noche mientras dormimos, nuestro cerebro pasa por los cambios eléctricos clasificados por ciclos y fases. El denominado sueño no REM es compuesto por las fases 1 a 4 y el REM por la fase 5. En la fase 4 el sueño es profundo y reparador. Es ahí donde ocurre la restauración física y psíquica. Es producido la hormona del crecimiento. En la fase 5 el cerebro es muy activo. El tronco cerebral bloquea las neuronas motrices, promoviendo una completa relajación muscular y aumenta los movimientos oculares. En esta fase soñamos, y aquí se almacena gran cantidad de información que fue aprendida durante el día. El ideal es dormir de 7 a 8 horas por cada noche, para que las fases del sueño ocurran de manera adecuada. El repouso mejora el aprendizaje, contribuye para el crecimiento, fortalece el sistema inmunológico, contribuye en los procesos de fortalecimiento óseo, previne eventos cardiovasculares, la obesidad, la hipertensión arterial, disminuye el riesgo de tener diabetes y el síndrome plurimetabólico. Cuanto más oscuro sea el ambiente, más saludable será el sueño.
nuestro cerebro se maneja por el ritmo circadiano. Cuando la luz penetra por los ojos, se interpreta que es día. Y con eso se produce la serotonina. Y cuando el cerebro interpreta que estamos en la oscuridad, se inicia el proceso de producción de la tan esperada y famosa melatonina. Todos los días, a partir de las 6 de la tarde, cuando la luz solar disminuye, el cuerpo inicia el proceso de producción de melatonina, responsable por promover el sueño. Y su pico máximo ocurre a partir de las 10 horas de la noche. Cerca de las 12 horas de la noche, mientras la melatonina trabaja, se inicia la producción de cortisol, conocido como un antiinflamatorio natural. Y entre las 7 y 8 horas de la mañana ocurre el pico máximo de cortisol. Por lo tanto, para que esta relación melatonina-cortisol trabaje bien, hay que dormir antes de las 10 horas de la noche. Es muy importante el reposo. Mientras dormimos, el cerebro pone en funcionamiento todos los mecanismos necesarios para organizar el cuerpo. Además del descanso nocturno y de dormir temprano, evidencias demuestran que parar nuestras actividades por lo menos un día a la semana fortalece la salud física, mental y espiritual. La revista National Geographic, en el año 2005, publicó una materia sobre la ciencia de la longevidad y presentó el reposo semanal sabático, un periodo de 24 horas de descanso, como un factor para la longevidad. Acabamos de ver que el descanso es fundamental. ¿Te imaginas este remedio asociado a otros 7 remedios que Dios nos dio? No te pierdas los próximos episodios. Si la fe me abandonare, Él me sostendrá. Si el mal me amenazare, Él me sostendrá. Él me sostendrá. Él me sostendrá. Porque me ama el Salvador, Él me sostendrá. Nunca yo podré afirmarme con tan débil fe, mas Él puede dirigirme y me sostendrá. Él me sostendrá, Él me sostendrá, porque me ama el Salvador, Él me sostendrá. Son su gozo y complacencia cuantos Él salvó. Y a salvarme su clemencia, Él me sostendrá. Él me sostendrá. Él me sostendrá. Porque me ama el Salvador.
lejos están, Cristo muy pronto vendrá. Un nuevo sol de un nuevo día va a brillar, cuando regrese Jesús. Pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá. Un poquito más, y el que ha de venir vendrá. Porque queremos motivarte a estudiar profundamente la palabra de Dios. Porque alrededor nuestro las señales indican que Cristo viene pronto. Proyecto Sion es una plataforma virtual que tiene el propósito de entrar hasta tus hogares y entonces llevarte el mensaje de salvación en Cristo Jesús, porque Jesús viene ya. Sintonícenos en YouTube, Proyecto Sion en Facebook, en la mañana en los devocionales, el blog de Proyecto Sion, y únete al grupo de oración de Proyecto Sion. Jesús, no lo olvide, viene pronto. Pronto Jesús volverá. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Estaba sentado en el trono, dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra. Deja que el Señor te envuelva con su espíritu de amor. Satisfaga hoy tu alma y corazón. Entrégale lo que te indique y su espíritu sobre ti vida nueva te dará.
nuestra alabanza a ti. Con dulzura te entregamos nuestro ser. Entrega toda tu tristeza en el nombre de Jesús. De abundante vida hoy tendrás en Esas manifestaciones de la divinidad, ¿verdad? Anoche seguí muy de cerca la presentación del doctor Dreyer sobre la manifestación de la divinidad en los escritos del espíritu de profecía. Y quiero decirles, quizás acotar algunos aspectos. Sé que él va a estar escuchando y esto sería algo así como una antesala temática a la presentación. Pero creo prudente que nosotros nos aproximemos a este tema con un espíritu de delicada somnolencia en el sentido de lo que implica la divinidad y aproximarnos con cautela, delicadeza y también con extremo sentido de acercarnos a la santidad y a lo que algunos teólogos llamaron lo luminoso, es decir, lo que está invadido por la presencia del Señor. Los rabinos en el pasado, cuando tenían que abrazar las Sagradas Escrituras y estudiarlas, se lavaban las manos hasta los codos antes de tocar las Escrituras y antes de leer las Escrituras, porque estaban invadidos por la reverencia que invocaba ese momento especial al acercarse a temas que tenían ese sentido tan importante para ellos. Y creo que nosotros debemos hacer algo parecido en ese aspecto. En una antesala temática, y en estos aproximadamente 42, 50 minutos que nos quedan en el resto del programa, quiero abrir cuál sería la antesala temática y la distribución que nosotros vamos a exponer o intentar presentar en esta exposición que nos va a llevar aproximadamente ese tiempo. Voy a hacer un pequeño comentario de lo que se abordó en el día de ayer. Enseguida vamos a abrir espacio a el hecho de la conexión de los puntos que vamos a tocar con las primeras 4 creencias fundamentales de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, es decir, las 28 doctrinas fundamentales, porque prácticamente 4 de ellas van a estar trazadas por la temática que nosotros vamos a estar abordando en esta noche, abrazando el tema de la deidad. Y enseguida hago un paréntesis como para hablar de este nombre, porque a algunos le pueden resultar un poco especial, sin embargo es bíblico. Luego vamos a hablar de la razón bíblica de utilizar la expresión deidad y luego de analizar ese punto, hablar un poco acerca de la pluralidad y triunidad divina que se va desenvolviendo, manifestando lentamente en el Antiguo Testamento. Y luego quizás terminar con eso
serían reflejos trinitarios dentro del Antiguo Testamento. Uno de los aspectos que vale la pena quizás analizar, y el pastor Treyer fue magistral en su presentación en la noche anterior, sobre los pioneros. Y cuando hablamos de pioneros es bueno entender que nos estamos refiriendo a los próceres originarios, fundadores de la iglesia adventista, porque ellos no se llamaban así. En ningún momento van a encontrar que hacen referencia a dicho calificativo para sí mismo. El calificativo lo da la historia y definitivamente los inviste justamente con la visión peculiar de ser iniciadores a través de la experiencia y a través de esa relación que tuvieron con la escritura, los descubrimientos, las comunicaciones que fueron dando, con el distinto espectro de movimientos religiosos de los cuales ellos venían o procedían, mayoritariamente de la Christian Connection, o la conexión cristiana, que era un sector religioso abundante y en crecimiento en ese tiempo, en el cual el movimiento millerita se estaba extendiendo en la zona este de los Estados Unidos, pero que tenía una característica, y ellos no eran trinitarios. Ahora, vale la pena utilizar el término no trinitarios en vez de antitrinitarios. Indicar que no son trinitarios significa que ellos no creían en la Trinidad, pero que no desarrollaban un espíritu combativo hacia la Trinidad. Eso sería ya antitrinitario. Y de hecho vivían en un periodo, en una etapa histórica en la cual muchas personas se estaban uniendo al mensaje, especialmente guiados por las señales de los tiempos y entendiendo que el mensaje se estaba centrando en la venida del Señor y en las señales de la venida del Señor. Y al ser pioneros en una época como eran los 1800 en los Estados Unidos, quiero decirles que el impacto era realmente grande, porque cuando nosotros lo exponemos en el tiempo y lo planteamos, los movimientos políticos, las nuevas tecnologías de impresión, los movimientos de salud, la revolución alimentaria, las revoluciones en las comunicaciones, la revolución sociológica, la revolución industrial, el estilo de vida, los movimientos religiosos que se estaban dando, los movimientos geopolíticos, la distribución geográfica de los Estados Unidos en ese tiempo era realmente un país pujante, en avanzada, en tremendo desarrollo y además abriéndose fronteras geográficamente y también en las artes y en las ciencias de una manera inigualable, que era el asombro prácticamente del mundo de esa época. Cuando ellos fueron descubriendo las Escrituras y fueron descubriendo las verdades de las Escrituras, estuvieron ayunando y orando y dejando que el Señor los guiara y los llevara al descubrimiento de las grandes verdades que hoy tenemos, y algunas de ellas fueron dibujándose tempranamente lo señaló el doctor Treyer ayer, en lo que serían la parte de las doctrinas fundamentales. Vale la pena que nosotros tengamos en cuenta que cuando vamos al Evangelio de Juan, el capítulo 5, versículo 39, el Señor Jesús dice, escudriñad las Escrituras. No dice escudriñad los teólogos, no dice escudriñad los pioneros. Dice, escudriñad las Escrituras. Y en esta noche nos vamos a centrar en eso que he transformado en un pequeño libro que habla sobre la divinidad y que se titula en español El Dios que adoramos. Primero lo escribí en inglés y luego lo traduje al idioma español y al año siguiente estaba en italiano. Eso fue 2011, 2012, 2013. Y se conoce como El Dios que adoramos. Y vale la pena que si usted tiene a mano algún tipo de link que le permita entrar online
usted va a encontrar que cuando abrimos las doctrinas fundamentales de la Iglesia, número uno es las Sagradas Escrituras, la número 2 es la Trinidad, la número 3 es Dios el Padre, número 4 es Dios el Hijo y número 5 es Dios el Espíritu Santo. Es decir, lo que vamos a estar tratando prácticamente a lo largo de esa semana tiene que ver con el fundamento teológico divino de la Escritura. Y cuando vamos a Colosenses el capítulo 2, versículo 9, el apóstol Pablo, escribiéndole a la iglesia en Colosas, le dice, refiriéndose a el Señor Jesucristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Theótetos es la palabra en griego que el apóstol utiliza. Y en algún momento vamos a hacer un parate como para poder analizar en el transcurso de la semana, no en esta noche, ese vocablo, porque no lo encontramos en ninguna otra parte en las Escrituras. Y el apóstol hace referencia y dice que en él habita la plenitud de la deidad. Y ese es un aspecto sumamente importante. Por lo tanto, con estos aspectos de introductorios, vamos definitivamente a este tema. ¿Cómo surgió este punto? Quiero decirles que cuando nosotros vamos a las Sagradas Escrituras, y en esta noche vamos a estar guiados por la palabra divina, especialmente Deuteronomio 29:29, donde dice que las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros. Es decir, hay elementos dentro de la revelación que el Señor considera que nosotros debemos analizar porque definitivamente Él lo reveló con un objetivo, con un propósito. Y vamos a ver entonces la primera curiosidad de este punto, la primera observación, el primer detalle de manifestación que nosotros encontramos en Deuteronomio. Vamos a ir a Deuteronomio, el capítulo 6, el versículo 4, lo que los hebreos conocen como el Shema. Shema en hebreo significa oye, escucha. Es el llamado de atención rabínico para reclamar la atención del educando cuando el maestro, el rabí, habla y le da instrucciones a su pueblo. Y en hebreo dice, Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Y la versión en español dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Es muy interesante este punto, porque el Shema, en alguna clase y en alguna reflexión y en algún momento del recitado bíblico, llegué a pensar, es curioso esto, porque aparece el nombre del Señor en 3 ocasiones. Cuando ustedes lo leen en la Biblia, y ahora los invito a simplemente detenerse, leerlo, repetirlo y verlo, dice, oye Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová es uno. Es muy interesante este punto, porque en primer lugar usa el gran nombre de Dios, Jehová, lo que los hebreos llamaban o calificaban como el tetragrama, y por el cual, aplicando las reglas del Ketib y el Queré, en algún determinado momento llegaron a privarlo de vocales o de puntos vocálicos para que definidamente se transformara en una especie de conglomerado consonántico de letras que sin vocales se tornaban impronunciables. Y solamente el sumo sacerdote, en un área de la especialidad del doctor Treyer, que es Antiguo Testamento,
en el santuario se pronunciaba ese nombre. Y definitivamente Adonai es la palabra que los hebreos usan hasta el día de hoy cuando llegan a leer eso que aparece con la Yod, la Hed, la Waw y la Hed, que es lo que se condensa con el nombre de tetragrama, las 4 letras. A pesar de que en español pueden sonar 3. El tetragrama significa las 4 letras sagradas en este caso. Y es muy interesante que ese nombre, se traduce en la Septuaginta como Curios y Elohenu como Dios nuestro. Es decir, el sufijo nu es primera persona de plural en ese caso. Y de nuevo se utiliza Curios luego y termina con el vocablo Ejad. Ese hecho me llevó a una reflexión cuidadosa, porque acá nos encontramos con que el texto dice Jehová, primera mención de Dios, nuestro Dios, segunda mención, Jehová, tercera mención, y definitivamente 3 veces aparece allí mencionado. Leyendo y investigando sobre este tema, me encontré con un judío que reflexionaba en el texto del Zohar, que pertenece a Rabí Moses ben Maimón o Maimónides. Y él dice: oye Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh uno es, estos 3 son uno. ¿Cómo pueden 3 nombres ser uno? Solo por la percepción de la fe, en la visión del Espíritu Santo, en la compilación de los ojos ocultos. El misterio de la voz audible es semejante a porque aunque consiste de 3 elementos, fuego, aire y agua, llegan a ser uno en el misterio de la voz. Y así es con el misterio de la triple manifestación divina por la que Yahweh, Eloheinu, Yahweh, 3 modos aún conforman una unidad. Ojo, esto no es espíritu de profecía, no es Biblia, pero es que los judíos ya vieron este aspecto manifestado en este texto. El otro aspecto, el segundo aspecto, es decir, primero es la triple manifestación, el segundo es el nombre central, Elohim. Es plural, siempre es plural. Y cada vez que uno lo lee, a veces tiene que prestar mucha atención. Y quiero decirles que este es un aspecto bastante demandante para el traductor, porque en algunas ocasiones el verbo está en singular y singulariza entonces al sujeto y también a la frase, lo cual complejiza un poco este aspecto. Pero Elohim es siempre plural. Alguna vez le pregunté a un rabino en Sudamérica, cuando estudiamos con un director de publicaciones en nuestros periodos de inquietudes lingüísticas, sobre este aspecto, y me dijo lo siguiente: bueno, ese es un aspecto que requiere siempre mucha análisis y reflexión, porque hay algunas palabras que siempre son plurales. Agua en hebreo siempre es plural. Y ayim, y también la palabra faz, panim, porque tiene 2 manifestaciones, una a la izquierda y otra a la derecha, ¿no es cierto? Por lo tanto, siempre van a ser plural. Le dije, entiendo lo de panim y entiendo lo de ayim, pero ¿por qué Elohim? El punto es que Elohim, de paso, era también la palabra por la cual la Escritura refiere a otras divinidades. Cuando la palabra dice no tendrás dioses ajenos delante de mí, usa Elohim. Pero el supremo nombre es definidamente Yahweh, es decir, el tetragrama o Adonai. Vale la pena que ustedes tengan en cuenta este aspecto. Es decir,
Cuando en contraste, por ejemplo, cuando dice y habló Dios todas estas palabras diciendo en en Éxodo el capítulo 20, y en el original hebreo dice Dios es Elohim, y luego dice no tendrás dioses ajenos delante de mí. Es muy curioso que usa Elohim en plural y en singular allí. Vale la pena tenerlo en cuenta como para que tengan ustedes, capten cuáles son a veces algunas dificultades que pueden haber. Pero lo curioso es cómo termina esa frase. Porque aquí en Deuteronomio 6:4 se emplea la palabra ejad para expresar la unidad, o más bien la unicidad de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque ejad es una palabra muy especial. Vean ustedes cómo se utiliza. Vamos a salir un poquito del libro de Deuteronomio, vamos a Génesis. Vamos a Génesis el capítulo 1, y dice la Biblia allí, llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana y ahí cuando dice en español, el original del cual se traduce ese es ejad yom, es un día. Es decir, ese un día es una manifestación de luz y una manifestación de oscuridad. Equivalente. Y juntos conforman un ejad, día. Esa es la primera vez que aparece la palabra. La segunda vez que aparece es en Génesis el capítulo 2, versículo 24. Generalmente lo conocemos el pasaje utilizado en casamientos, porque aquí ejad es empleado para hablar de la unidad en el matrimonio. Y dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a la mujer y serán una, original, ejad, sola carne. Es decir, dos distintas manifestaciones de la naturaleza humana por género, hombre, mujer, son una en el matrimonio. Observen, se utiliza para dos distintas manifestaciones del día, la luz y las tinieblas, conformado por ese giro en 24 horas terráqueo, una unidad el día. La unidad matrimonial, y ejad implica una unidad de diversidades, evidentemente, más. Cuando nosotros, aquí puse en mis notas, hay cerca de 740 veces que aparece la palabra ejad en el Antiguo Testamento, y básicamente lo que refleja es unidad en la multiplicidad. Y vale la pena tener en cuenta ese aspecto, porque Ernst Klein, un filólogo, observa que ejad puede entenderse como ser uno, hacer uno, unir, ser unido, juntar, combinar, llegar a unirse, unificar. Todo eso dependiendo del contexto gramatical en que la temática específica se encuentre. Pero es muy curioso que aparece todo allí. Y entonces ahora resumimos. En primer lugar hablamos del triple nombre, del nombre de Dios, del uso del plural Elohim y el uso del plural Ejad. Es decir, ya hay algunos atisbos del punto al cual nosotros vamos hablando. ¿Hay otros? Vamos a ir al principio y no sé si mi tiempo va a permitirme abordar todos, pero vamos a ir al libro de Génesis. Si usted tiene su Biblia, lo invito a abrir su Biblia en el libro de Génesis, en el capítulo 1, los versículos 26 y 27. Libro de Génesis, capítulo 1, los versículos 26 y 27. Y sigo leyendo en la RB60, es decir, la versión Valera revisada 1960. Y acá aparece algo que a veces como profesor, traductor, docente,
me ha convocado, me ha llamado a la sorpresa, especialmente el uso, la manera de poder traducirlo. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios. Lo creó, varón y hembra los creó. Si ustedes me permiten elastizarme lingüísticamente acá, aquí encontramos una especie de sándwich lingüístico. En primer lugar, dice la primera parte, entonces dijo Dios, singular. Pero ahora aparece, termina de hablar Moisés, el autor del libro de Génesis, y cita a la divinidad, y Dios habla acerca de sí mismo, es decir, se autorrevela y dice, hagamos al hombre. Pero no queda allí. Dice, a nuestra imagen, y añade a nuestra semejanza. Observen, 3 veces, hagamos al hombre, a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Son 3 plurales que están precedidos de una introducción en singular y que concluyen luego y continúan, retoma el autor sagrado y dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Es decir, acá nos encontramos con una curioso elemento que podríamos decirlo así, y esta es la observación. Cuando el autor sagrado se refiere a Dios, siempre lo hace en singular, siempre. Y dijo Dios, escribió Moisés. Pero cuando Dios se refiere a sí mismo, utiliza el plural. Es muy interesante. Y cuando luego el autor sagrado retoma la narración, encontramos que continúa refiriéndose a Dios en singular. Y esto es muy, muy importante porque cuando nosotros lo analizamos con distintos otros matices en el Antiguo Testamento, nos podemos preguntar, ¿es una curiosidad, es una situación que se presenta una sola vez? Yo diría, bueno, si fuera una sola vez quizás podríamos encontrarnos con algún aspecto, pero los invito a que revisen el siguiente texto. Génesis, el capítulo 3, versículos 22 y 23. Dice allí en Génesis 3, 22 y 23. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Observen la misma estructura, singular, plural, singular. Es decir, el autor sagrado se refiere al Señor, utiliza el singular. El Señor habla, se refiere a sí mismo, usa el plural. Retoma el autor sagrado la descripción con la divinidad, aplica el singular y entonces continúa la narración. Es decir, singular, plural, singular, aparece de nuevo allí. Y uno se queda pensando, bueno, es una segunda vez. ¿Habrá algún otro caso? Veamos Génesis capítulo 11, los versículos 6 y 7. Libro del Génesis, capítulo 11, el versículo 6 y 7. Dice el texto, y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora
de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. La misma estructura. Es decir, el autor sagrado describe al Señor en singular, el Señor habla de sí mismo en plural y luego retoma la narración, el autor sagrado, y singulariza la acción divina. Dios, me permitiría decir, si ustedes me permiten, Dios es único y singular. En toda la dimensión de la palabra que nosotros encontramos, porque definidamente hay algunas expresiones y hay ciertas manifestaciones de pluralidad. Y vean ustedes que no son solamente allí, en el libro del Génesis. Por ejemplo, Génesis, el capítulo 19, versículo 24. Entonces dice, Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Véanlo. Abran su Biblia en el libro del Génesis, el capítulo 19, versículo 24. Entonces Jehová, dice el texto, hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Jehová, de parte de Jehová. Esto es Génesis 19, 24. Es decir, ya no son 1, 2, 3, ya va por el cuarto. Ahora, ¿hay más? Sí, hay más. Salmos 45, los versículos 6 y 7. En Salmos 45, versículos 6 y 7, dice el texto, tu trono, oh Dios. Y ahí el original es Elohim. Es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia, aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios. Y utiliza allí Elohim. El Dios Eloha, dice allí, tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Nuevamente encontramos manifestaciones nuevamente de pluralidad en el caso de este texto. Cuando vamos al Salmo 110, versículo 1, dice allí, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Es decir, Jehová dijo a mi Señor, utiliza allí Yahweh, el tetragrama, y entonces utiliza allí Abadón, es el otro término que nosotros vamos a encontrar para el nombre del Señor en el Antiguo Testamento. Son varios los nombres que utiliza Dios en el Antiguo Testamento. En el libro de Oseas, en el capítulo 1, versículo 7, dice, mas de la casa de Judá tendré, Dios es el hablante de paso, misericordia, dice Oseas capítulo 1, el versículo 7. Mas de la casa de Judá tendré misericordia y los salvaré por Jehová su Dios. Mas de la casa de Judá tendré misericordia y los salvaré por Jehová su Dios. Es decir, nuevamente nos encontramos con manifestaciones de pluralidad aquí. En el libro de Zacarías, capítulo 2, los versículos 8 y 9, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, tras la gloria me enviará él a las naciones que os despojaron, porque el que os toca, toca a la niña de su ojo, porque aquí yo alzo mi mano sobre ellos y serán despojo a sus siervos y sabréis que Jehová de los ejércitos me envió. Es decir, el hablante es Jehová y aquí nuevamente nos encontramos con que está diciendo Jehová me ha enviado. Lo mismo vamos a encontrar en Zacarías 3:2,
en Zacarías capítulo 10, versículo 12, etc. Pero entonces ahora, en estos minutos que nos quedan, nos preguntamos, ¿hay reflejos trinitarios en el Antiguo Testamento? ¿Hay? Vamos a verlo. Y quiero decirles que para mí, en Génesis, el capítulo 1, los versículos 1 al 3, lo hay. La Biblia dice, en el principio creó Dios, Elohim, los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios, no es Elohim, ahora es el Espíritu de Dios, es Ruach Elohim, que aparece aquí, se movía sobre la faz de las aguas. Y ahora dice, y dijo Dios, y aparece ahora el Wayomer, la palabra que crea, la palabra que crea la luz, la palabra que va creando las cosas. Dios, el Espíritu y la palabra. No es un accidente, hermanos. Es decir, yo creo que es un aspecto en el cual nosotros deberíamos reflexionar sobre esto, orar sobre este punto, porque la Biblia nos va dando indicios. Las cosas reveladas son para nosotros. Las cosas secretas son para el Señor. Pero las cosas reveladas son para nosotros y nuestros hijos. Vean ustedes, por ejemplo, a veces cantamos en la iglesia y les confieso que en algunas ocasiones tengo algunas dificultades en el sentido de que para mí el culto es el culto que le rendimos a Dios. El Dios que adoramos es el Dios Trino, es Dios el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Y por esa razón quizás uno de los himnos que trato de cantar seguido es Santo, Santo, Santo. Cuando nosotros vamos al libro de Isaías en el capítulo 6, los versículos 3, 5 y 8, Isaías capítulo 6, los versículos 3, 5 y 8 dice, y el uno al otro daban voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra será llena de tu gloria. Y entonces dije, ay de mí, que soy muerto, dice el profeta, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundo, ha visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? El hablante singular habla ahora de sí mismo y usa el plural. ¿Quién irá por nosotros? Y entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Uno de los grandes textos misioneros, digamos, en el Antiguo Testamento que nosotros encontramos allí. Pero ven ustedes Isaías 42, versículo 1. Isaías 42. He aquí mi siervo, dice el texto, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu y él traerá justicia a las naciones. El hablante, el siervo y el espíritu. Es decir, hay evidencias en el Antiguo Testamento sobre este aspecto, pero posiblemente, y ya voy cerrando mi presentación en esta noche, los invito a tomarse el tiempo y a analizar este texto. Abran sus Biblias ahora en Isaías 48, los versículos 12 al 16. Isaías 48, capítulo 48 de Isaías, los versículos 12 al 16. Dice el texto sagrado lo siguiente. Óyeme, Jacob, y tú, Israel, a quien llamé, yo mismo, yo el primero y yo también el postrero. Es decir, ya el hablante está diciendo quién es y suena el eco
apocalíptico de la terminología, aquí el alfa y el omega, el primero y el último. Mi mano, dice, fundó también la tierra, y mi mano derecha midió los cielos. Con el palmo, al llamarlo yo, comparecieron juntamente. Juntaos todos vosotros y oíd. ¿Quién hay entre ellos que anuncie estas cosas? Aquel a quien Jehová amó ejecutará su voluntad en Babilonia y su brazo estará sobre los caldeos. Yo hablé, le llamé, le traje, y por tanto será prosperado su camino. Acercaos a mí, oíd esto. Desde el principio no hablé en secreto, desde que eso se hizo, allí estaba yo. Y ahora me envió Jehová y su espíritu. El hablante dice ser el primero y el postrero, el que creó la tierra, que fundó con su mano derecha los cielos. Con el palmo, al llamarlos yo, comparecieron, dice, juntamente. Ahora, dice versículo 16, ahora me envió Jehová el Señor y su espíritu. Es decir, este es un texto absolutamente trinitario en el Antiguo Testamento, y no hemos tocado para nada del Nuevo Testamento. Voy a concluir mi reflexión en esta noche diciéndoles que nuestra conexión vital ahora la debemos entrelazar desde el Antiguo Testamento hacia el Nuevo Testamento. Y los invito a ver, podríamos hacerlo con varios otros textos, Isaías 40 entre ellos y varios otros, pero vamos a ir a Isaías, el capítulo 61, el versículo 1 y el versículo 2. Isaías 61, versículos 1 y 2. Dice allí lo siguiente: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, y a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Recuerden algo, y vale la pena que nosotros aclaremos esto. Los capítulos son una intervención moderna, y los versículos más modernos todavía, porque definitivamente cuando nosotros vamos al contexto encontramos que Isaías, capítulo 60, versículo 22, que es el precedente capítulo, indica que el hablante es Jehová, yo Jehová, dice. Y ahora dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me envió Jehová, que me ha enviado a predicar buenas nuevas. Es decir, las tres personas están aquí. ¿Por qué es importante este texto? Vamos al Nuevo Testamento ahora y demos una visita a un pasaje que generalmente lo conectamos con el sábado, pero en realidad está muy, muy interesante dentro de este marco también. Lucas, el capítulo 4, el versículo 16 al versículo 21. Allí ese texto es el texto que nos habla de cuáles son las costumbres del Señor Jesús. Dice el texto, Jesús vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo, en Gemera ton Shabbaton, dice el original hebreo, vale la pena tenerlo en cuenta. No sé por qué razón dice aquí, equivale a día de reposo en la versión 60, cuando el original es bien claro. En Gemera ton Shabbat, en el día del sábado, entró en la sinagoga conforme a su costumbre, es decir, la costumbre de él, Señor Jesús, no lo llevaba a ningún otro lugar el día del sábado que no fuera a la iglesia y a la comunión con su pueblo y con su Dios. Y se levantó a leer y se le dio, dice, el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde está escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón,
a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, se lo dio al ministro. Se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y él comenzó a decirles y dijo: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Ese texto, cuando nosotros lo reunimos con Isaías y vemos lo que está dando aquí, recuerden, las cosas secretas pertenecen al Señor, pero las reveladas son para nosotros. Está revelando la plenitud de la divinidad, la plenitud de la deidad. Eso es lo que nosotros estamos viendo aquí. Y vean la reacción que hubo inmediatamente. Es decir, cuando algunos quieren quizás distorsionar o hacerle decir a la Escritura alguna otra cosa, no olviden la reacción y no olviden toda la concomitancia armónica que hay entre la citación del texto con el texto de Isaías, porque definitivamente lo que engloba es algo muy, muy, muy importante. Al hablar de la deidad, hermanos, estamos en terreno sagrado. El Señor ha decidido revelar en las Escrituras su persona y hacerlo en el modo en que Él lo decidió. ¿Por qué lo hizo así? Es, yo diría, una buena pregunta para la eternidad. Pero las evidencias están allí. Están en los nombres, están en los triples nombres, están en la intercalación de los nombres, está en la interactuación de los nombres, están en el Antiguo Testamento. Más, hay rabinos que detectan algunos aspectos y los señalan sobre el particular. Por lo tanto, cuando el Señor Jesús lo hace evidente ahora en el Nuevo Testamento y manda bautizar en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, no es extraño para los discípulos y para la iglesia ese aspecto, porque definitivamente así lo vieron en su propio bautismo. En el resto de las presentaciones de esta semana vamos a ir intercalando algunas de estas tríadas que van apareciendo en las Sagradas Escrituras y oremos. Estamos en los tiempos del fin, estamos en un tiempo en el cual nos estaremos acercando a las glorias prometidas y definitivamente yo creo que debemos prepararnos porque las señales de los tiempos nos están indicando de una manera clara que el tiempo está cerca. Por lo tanto, debemos acercarnos a la deidad con espíritu de mansedumbre, con espíritu de humildad, con espíritu de reverencia, con el mismo espíritu que tuvo Moisés cuando encontró aquella zarza que ardía y se acercó y el Señor desde la zarza le dijo quién él era y que quitara los zapatos de sus pies porque el lugar donde él estaba era sagrado. Este tema es un tema sagrado y acerquémonos a él con un espíritu de humildad, de oración y de entender que estamos frente a la grandeza creadora del universo. Que Dios nos bendiga y nos cuide. Es mi deseo de oración en esta noche. Vamos a tener una palabra de oración. Padre y Dios nuestro en los cielos, te damos gracias por tus bendiciones. Gracias por tu revelación, gracias por las Escrituras. Gracias por hablarnos. Gracias por el testimonio de la profecía, por el coro profético que se une con distintas voces desde la Torá en el Antiguo Testamento en sus inicios hasta los ecos en la parte profética que se unen en sus voces para indicarnos que tú eres nuestro Dios, que eres santo, santo, santo. Ayúdanos a tener humildad en nuestros corazones y aceptar la revelación divina. Lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén.
Doctor Daniel, queremos agradecerle profundamente por lo que hemos podido atender hoy del aprendizaje, la enseñanza que usted ha compartido con nosotros. Realmente este tema, las manifestaciones de pluralidad en la divinidad en el Antiguo Testamento, ha sido un tema muy contundente. Nos ha quedado muy claras las citas. Aquí el chat ha estado bastante activo. Hemos tratado de compartir las citas bíblicas dentro de los comentarios para que nuestros hermanos puedan tomar apuntes. Y creo que son muchos los agradecimientos que en este momento elevan y me uno a ellos para darle gracias por ese tiempo que ha destinado durante esta semana para acompañarnos. Gracias, gracias doctor por estar con nosotros. También recordarle a cada uno de nuestros amigos que tenemos la posibilidad de responder algunas preguntas. Estamos recogiéndolas a través de chat, así que todos ustedes pueden compartirlas en este momento. Nosotros estaremos sacando el espacio para poderlas tener allí presentes. Y por supuesto, también un tema apasionante para la noche de mañana. Pastor Joel. Muchas gracias, Pastor Darwin. Doctor Scarone, muchas gracias. Nos hemos gozado en este periplo, viaje por el Antiguo Testamento, por citas maravillosas y que seguramente las habíamos leído, pero no he entendido la belleza del paisaje, de la naturaleza y de la pluralidad de nuestro Dios. Ha sido maravilloso. Muchas gracias. Hay algunas inquietudes, doctor, que le compartiremos y que en su próxima ponencia le pediríamos que fueran las primeras en ser explicadas. ¿Está bien? Lo hacemos. ¿Cómo no? Porque planeamos terminar a las 8:15, ¿no? Entonces, para no exagerar el tiempo en pantalla. Así que las estamos copiando para que en la presentación que tendrá el día martes pueda compartirnos la respuesta porque son muy interesantes. Con gusto, si me las pasan, las vamos a atender. Para servirlos, pastor. Pastores. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias y a nuestros hermanos. Un abrazo, doctor. Bendiciones en esta noche y nos preparamos para despedirnos. Dios le bendiga y le acompañe. Saludos a su esposita también, por favor. Que tenga. Muy bien, Pastor Darwin, y todos, ha sido un gozo realmente. Mi corazón se ha llenado de alegría porque ha sido una profundización bíblica de lujo, realmente espectacular. Así que damos gracias al Señor y pedimos que nos siga bendiciendo. Yo sé que algunos están viendo el programa más tarde en la noche. Un abrazo para ustedes también. El Espíritu de Dios les acompañe. Otros están madrugando a verlo y también los felicito. Por este motivo, mañana lunes festivo, no vamos a transmitir Amanecer con Jesús, sino que usted podrá tener el tiempo para ver el tema de ayer o el de hoy y compartirlo con sus amigos. Así que un abrazo grandote y muchas bendiciones. Sí es, Pastor Joel, recordar el tema de mañana. Mañana estaremos viendo la personificación de la sabiduría y la palabra. Estará con nosotros nuevamente el doctor Treyer, así que todos cordialmente invitados a la misma hora, 7 en punto, para que pueda estar cada uno de ustedes con nosotros. Creo que son temas para tener una agenda, un lapicero y una Biblia y disfrutar, porque cada noche realmente es un deleite poder aprender un poco más sobre esto tan maravilloso como lo es la deidad. Amén. Amén. Bien, queremos desearles a todos nuestros hermanos entonces una muy feliz noche. Feliz noche, Pastor Joel, y que mañana podamos volver a tener cita en este lugar. Que Dios nos pueda bendecir a todos y que podamos tener una noche de suficiente descanso. Que Dios les bendiga. Amén. Chao, chao. Gloria a su majestad, para Cristo sea la gloria, alabanza y honor. Majestad, Rey de autoridad, al que murió, resucitó y viene
señales mostrándonos estar. Cristo muy pronto vendrá. Un nuevo sol y un nuevo día va a brillar cuando regrese Jesús. Pronto vendrá, pronto vendrá. Cristo muy pronto vendrá. Un poquito más y el que ha de venir vendrá. Porque queremos motivarte a estudiar profundamente la palabra de Dios. Porque alrededor nuestro las señales indican que Cristo viene pronto. Proyecto Sion es una plataforma virtual que tiene el propósito de entrar hasta tus hogares y entonces llevarte el mensaje de salvación en Cristo Jesús, porque Jesús viene ya. Sintonícenos en YouTube, Proyecto Sion en Facebook, en la mañana en los devocionales, el blog de Proyecto Sion, y únete al grupo de oración de Proyecto Sion. Jesús, no lo olvide, viene pronto.